Ya habíamos visto lo que pasa cuando el diodo conduce. Si el diodo conduce es un cortocircuito y el voltaje VO va a ser 0. Ahora, si el voltaje de entrada VI es negativo, entonces el diodo no conduce, ¿sí? Porque es ideal. Que no conduzca quiere decir que aparece como circuito abierto. En ese caso, ¿cuánto es VO? Como no hay conducción, la corriente es 0. Entonces, en la resistencia el voltaje va a ser R por 0, 0. No hay tensión. Entonces, para que se cumpla la ley de Kirchhoff, suma de voltajes igual a 0, VO tiene que ser igual a VI. ¿Cierto? Ahora, con esto ya puedo describir matemáticamente como versus VI. Lo que había hecho con la resistencia, ¿no? Con el circuito con dos resistencias, pude fácilmente describir VO en función de VI. El divisor de voltaje y se acabó. Aquí, como el comportadiodo no es lineal, ¿sí? Es dependiente de si el voltaje aplicado es positivo o negativo, entonces no hay linealidad en todos los valores de VI, y por lo tanto hemos descubierto en ambos casos cuánto es VO. Si VI es positivo, VO es 0. Si VI es negativo, VO es igual a VI. Entonces puedo concluir que VO es igual a VI si VI es negativo. Y es igual a 0 si VI es... ¿Sí? Ahora, ¿cómo se grafica eso? Fácil, ¿no? Ya sabemos cómo. VI, VO. Si VI es negativo, VO es igual a VI. O sea, la ecuación sería Y igual a X. Y igual a X es una recta con ángulo de 45 grados, ¿sí? Pendiente 1. Pero esa recta vale solamente para el semieje negativo de VI, es decir, de la izquierda. Entonces la recta de 45 grados está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Pendiente igual a 1. ¿Qué pasa en el semieje positivo cuando VI es positivo? Si VI es positivo, dice que VO es igual a 0. VO igual a 0 para todo valor de VI es una recta horizontal, ¿cierto? Esta recta, prendida al eje. Bien, esa es entonces estadística de transferencia del circuito este que acabamos de trazar con un diodo y una resistencia. ¿No? ¿Para qué puede servir esta
esta gráfica de la característica de transferencia. Una aplicación directa de este gráfico es que podemos de él obtener la forma que podría tener el voltaje de salida para un determinado, para una determinada forma de la entrada. En particular, en este caso, si BI sería una sinusoide, ¿ya? Entonces estoy considerando en el gráfico este como eje vertical el que es aquí horizontal, es decir, BI es mi eje vertical. Y el eje horizontal es el tiempo. ¿Ya? Entonces, si BI sería una sinusoide, sería de esta manera. ¿Cierto? Aquí es positiva y aquí es negativa. Y estoy considerando el eje vertical como el eje de tiempos. ¿Sí? Voy a poner de otro color para que tengamos confusiones, ¿no? Entonces, estoy liderando como tiempo. Y quiero ver cómo se va a ver BO, ¿sí? Entonces, ahora lo que aquí está como BO vale en tanto que lo que está como BI ahora se ha convertido en tiempo. Esto es tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago para obtener eso? Simplemente voy a considerar la traza que tengo de la característica de transferencia como si sería un espejo. ¿Ya? La señal está entrando por lo que he marcado como el tiempo en este eje vertical. Por aquí está entrando la señal, ¿sí? Y la voy a ver aquí. Entonces, entra la señal por acá, la traza de la característica de transferencia es un espejo y yo me voy a ubicar para mirar esto aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a mirar desde este lado. ¿No? Como tengo ojos azules, ahí está mi ojo. Mentira que sean azules. Estas son mis pestañas. ¿Ya? Entonces yo estoy mirando, parecen los ojos de Bart Simpson. Estoy mirando desde aquí, ¿sí? Y la línea esa, la traza de la característica de transferencia es un espejo. Entonces, ¿cómo se ve la onda sinusoidal que he dibujado? Para eso simplemente voy a hacer una proyección. Ya sabemos cómo se manejan los espejos. Entonces, proyecto esto aquí y se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Es un espejo plano, entonces no hay más que eso. ¿Sí? Entonces lo que veo va a ser esto. Bueno, con el mismo color no importa. Lo voy a ver así. ¿Cierto? Eso es lo negativo. ¿Qué pasa con la parte positiva? Viene acá, como este es el espejo, se va a reflejar hacia abajo. Pero si, imagínense si pongo el espejo perpendicular a la línea de vista, entonces no veo nada. Y lo que voy a ver es cero.
¿Sí? Es decir, que la onda sinusoidal en la salida solo pasa lo que es negativo. Todo el semiciclo en el que es negativa la onda aparece en la salida. Lo que es positivo no aparece. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Tienen alguna duda? Consulten. Por ahora no parece, ingeniero. ¿Cómo? Por Por ahora no hay dudas. Ya. Cuando pase esto, vamos a aparecer. No hay problema, ¿no? En la próxima clase pueden quejarse. Bueno, entonces podríamos ver que el circuito lo que hace es a una onda que sea alterna, que tenga partes positivas y negativas, en la salida la recorta, es decir, solo deja pasar la parte negativa, la positiva se hace cero. ¿Sí? Entonces, a esto se conoce como rectificación. Porque si entra alterna, entran positivos y negativos, solo salen de un signo, solo negativas. ¿Sí? Para construir un circuito que rectifique y presente solo la parte positiva, nada más hay que invertir el diodo y la resistencia, ¿no? Entonces voy a ir poniendo nombres para que no haya confusiones. El de las resistencias, que se llame circuito 1, me pondré con rojo. Este de aquí es el circuito 2. Y ahora el 3 va a ser el que acabo de mencionar. Este circuito 3 será idéntico al anterior, pero cambiando la posición del diodo y la resistencia. Seguramente están escuchando un zumbido fuerte, parece que están fumigando por aquí cerca. Bien, entonces, fácilmente, ya una vez que sabemos cuál es la técnica para descubrir la característica de transferencia, podemos ir a ver directamente qué pasa si BI es positivo. Si BI es positivo, vean que va a haber tensión positiva en el ánodo del diodo. Y a través de la resistencia hay negativa en el cátodo. Entonces el diodo conduce. Si el diodo conduce, es como un cortocircuito. Cortocircuito deja pasar la corriente. ¿Sí? Entonces el BI aparece aplicado a la resistencia. Y por lo tanto, si esto es BI, el BO es al BI. ¿Cierto?
porque el diodo como cortocircuito tiene voltaje cero. Entonces VI es igual a VO para que la suma sea cero, ¿no? Y así Kirchhoff está contento. ¿Qué pasa si VI es negativo? En ese caso, negativo al ánodo, positivo al cátodo, entonces el diodo no conduce. ¿Cierto? No conduce el diodo, por lo tanto aparece como circuito abierto. ¿Cierto? Circuito abierto quiere decir que no hay corriente. Y por lo tanto, ¿cuánto es VO? No importa cuánto sea VI, VO es cero. ¿Sí? Porque no hay fuente ahí, ¿no? El VI se quedó abierto. ¿Bien? ¿Cómo es entonces la característica de transferencia? Igual que la otra, pero esta vez no lo voy a poner aquí. VO y VI. Entonces, la característica de transferencia dice que si VI es negativo, VO es cero. Parece como una recta prendida al semieje negativo horizontal, ¿sí? Y si VI es positivo, mayor que cero, el diodo conduce y por lo tanto VO es igual a VI, es decir, que tengo una recta con pendiente 1. Y esto aparece en el primer cuadrante. ¿Sí? Pendiente 1. Entonces, si ponemos una onda sinusoidal en la entrada, tal como lo hicimos en el otro, ahora lo que va a reflejar idéntico es el semiperiodo positivo, en tanto que el negativo no se refleja y se va a ver como cero, ¿no? Entonces, el circuito se comporta como un rectificador que deja pasar solo media onda, ¿sí? Solo la onda que es positiva. Tanto que el semiperiodo negativo no pasa. Podemos complicar un poquito más esto, ¿no? Hemos visto circuitos muy sencillos con una resistencia y un diodo. ¿Qué pasa si le añadimos una fuente fija de voltaje por ahí? Una resistencia, un diodo y una fuente de voltaje. Este tiene valor de A. Listo. Vean ahora que esto lo voy a llamar circuito 4, ¿no?
ponerle el nombre. Circuito 4. Listo. ¿Qué pasa ahora? Para que el diodo conduzca, necesita que el voltaje del ánodo sea mayor que el voltaje del cátodo. ¿Cierto? Como el voltaje del cátodo está asociado al polo positivo de VA, entonces el diodo va a conducir solamente si el ánodo tiene un voltaje mayor que VA. ¿Sí? Anotemos eso. El diodo conduce si VI es mayor que VA. Y en ese caso, ¿cómo se ve el circuito? Con el diodo conduciendo y considerado como ideal, es un cortocircuito, ¿sí? El cortocircuito lo voy a poner aquí, así. Entonces, ¿qué es lo que leo en la salida, en VO? Solamente mediría el voltaje VA, ¿cierto? A través del diodo está conectada, como el diodo está conduciendo, está como cortocircuito, a través del polo positivo de VA es el positivo de VO y el negativo es el negativo de VA, ¿cierto? Y no importa cuánto es VI, todo lo que sea VI diferente de VA va a caer en la resistencia, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces, directamente VO es igual a VA. La otra situación. Si VI no supera a VA. En ese caso, el ánodo tendrá una tensión menor que el cátodo. Y el diodo no va a conducir. ¿No? Entonces el diodo no conduce y aparece como un circuito abierto, ¿sí? Circuito abierto es aquel que no deja circular corriente. Como no hay corriente, no hay voltaje sobre la resistencia y por lo tanto VO es igual a VI. ¿Sí? La fuente esa VA se ha desconectado del circuito porque está abierto el diodo, toda la rama esa se abrió, entonces como si no existiera VA, y no hay corriente, entonces veo simplemente VI. ¿Bien? Y esto ya sabemos cómo graficar. Podríamos escribir antes la ecuación para facilitarnos la idea. VO decimos que es igual a VI si VI es menor que V sub A. Y es igual a VA si VI es mayor que VA. Listo, ¿no? Ya podemos dar.
Ok, voy a suponer que BA es positivo, entonces estará por aquí. También me interesa verlo aquí. Bien, tengo que tenerlo ubicado porque de él depende el quiebre, dónde se quiebra el comportamiento del circuito, ¿cierto? Si BI es menor que BA, eso quiere decir que está a la izquierda de BA. Y en ese caso, BO es igual a BI. Y BO igual a BI es una recta, ya sabemos, con pendiente 1 que pasa por el origen. Entonces, esa recta viene por acá. Pendiente 1. ¿Sí? Cuando BI es mayor que BA, eso está acá, el valor que adopta BO es BA, constante, independiente de cuánto sea BI, en tanto sea mayor que BA. ¿Sí? Y eso es una recta horizontal así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría con la forma que va a adoptar una sinusoide que la pongamos en la entrada? Si la sinusoide es pequeñita, su amplitud menor que BA, va a pasar toda la sinusoide. ¿Sí? Sin modificación. No hay rectificación, pasa todo. Pero si la sinusoide es de amplitud mayor que BA, entonces se va a cortar, se va a truncar esa parte, ¿no? Pues para poder ver completo el ejemplo, voy a poner una sinusoide, primero así pequeña, luego una así grandota. Bien, la pequeña se refleja intacta, tanto en su parte positiva como negativa. Pero no debía haberlo hecho con negro, ¿no? Vamos con este colorcito más. Ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con la grandota esta, con la que supera a BA? El reflejo va a llegar solo hasta el valor BA. Porque después el espejo, como está quebrado, yo ya no lo veo, ¿sí? No veo el reflejo, voy a ver como si fuera constante, ¿cierto? Lo que está en la parte negativa se refleja sin mayor inconveniente. Entonces, ¿cómo va a quedar la sinusoide? Se va a ver mejor si la dibujo aquí afuera, ¿no? Para que no se vea tan metida con la otra. Ahí. Y esta otra viene así, y aquí se trunca, pero no en la parte negativa. ¿Sí? Así que
quedaría. Entonces, a este circuito se lo suele conocer como recortador. ¿No? Recortador de pico positivo en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pico positivo, si supera el valor límite de BA, no pasa. ¿Se entiende la idea? Les voy a dar como tarea el circuito 5 y el 6. No, esto está al revés. ¿Ya? Entonces, ponemos resistencia R. Este se llama diodo 1, este diodo 2. Positivo de A, negativo positivo de B. Bien, entonces eso es tarea para ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que analizar los circuitos 5 y 6, obtener la característica de transferencia. Todo eso lo hacen en papel con lápiz y hacen la convierten en PDF y la suben a la plataforma. Esta tarea para el día lunes. Así como hizo los anteriores análisis, con la gráfica abajo. Claro, idéntico. O sea, para darles una idea, en el circuito 5 hay un solo diodo, entonces consideran el diodo conduciendo, cuando conduce el diodo y cuando no conduce. Como las resistencias pueden tener cualquier valor, no interesa cuál sea el diodo va a conducir si VI es positivo simplemente, ¿no? Y no conduce si es negativo. Entonces ya saben que si conduce
se ve como cortocircuito, si no conduce como circuito abierto. Bien. En el caso del circuito 6, como hay dos diodos, hay que considerar las posibles combinaciones, ¿no? Que si el diodo 1 conduce, ¿qué pasa con el diodo 2? ¿Sí? Si hay alguna posibilidad de que conduzcan los dos o de que no conduzca ninguno. ¿Ya? Entonces, estas posibilidades están comprendidas entre BA y BB. Más o menos. Las dos fuentes están invertidas ahí, ¿no? No. Fuente BA positivo arriba. Y la BB tiene negativo arriba. Ya, perfecto. Así está. Entonces, lo que tienen que ver aquí es esto. Ya se está acabando el tiempo. Lo que tienen que ver es algo así. Este es el eje B. Aquí está el 0. En algún lugar estará BA, que es positivo, y por aquí estará menos BB, ¿cierto? Porque es negativo. Entonces hay tres áreas por analizar. Esta es una. ¿Sí? Aquí hay una segunda. Y la tercera. ¿No? Entonces habrá que analizar qué pasa si BI es menor que BB, que menos BB. ¿Qué pasa si BI está mayor que menos BB, pero menor que BA? Y último, ¿qué pasa si BI es mayor que BA? ¿No? En las tres combinaciones, ¿qué pasa con los diodos? Alguno conduce, no conduce ninguno, conducen los dos.